asmática. ¿Cuál era el otro tema? Sinusitis, rinofaringitis y sinusitis, ¿no? Sí, Sí, señor. señor. Y otitis media es el otro que nos falta. Bueno, listo. Entonces, mira, este tema es uno dentro de los motivos de urgencia frecuentes en el apartado respiratorio. Los tópicos de neumología o de urgencias respiratorias siempre va a ser o el paciente con una crisis asmática, que ese es un grado de obstrucción respiratoria inferior, o todo lo que es obstrucción respiratoria de la vía superior. Entonces allí englobamos lo que es el CRUP o CROU o la laringotraqueitis viral, ¿sí? Como también se conoce. Entonces vamos a hablar de este temita. Entonces, ¿qué es? Es un síndrome agudo, ¿sí? O sea, síndrome es porque abarca ciertos síntomas muy característicos y engloban pues una sola entidad o una enfermedad. Y pues ella se manifiesta como un grado de obstrucción de la vía aérea superior. Eh, Clínicamente nosotros lo vamos a ver por estas tres, está como la triada clásica, es un paciente entre la edad de 6 meses, 6 años, que presenta un cuadro de coriza, tos, estornudos, congestión nasal, puede presentar también algo de fiebre y evoluciona a la presencia del estridor inspiratorio acompañado de una tos perruna o tos metálica, como se describe en algunos textos, y la presencia de disfonía o ronquera, ¿sí? Si nosotros tenemos esta triada, pues decimos que tenemos un paciente con una posible laringotraqueitis, y más si está en esa ventana de edad de 6 meses a 6 años, pero no es la única entidad que puede estar implicada. Hay como unos diagnósticos diferenciales. Esta misma triada la podemos tener en un CRUP espasmódico, ya sea secundario a algún evento anafiláctico, o a la administración de un medicamento, o a la presencia de un cuerpo extraño. Tenemos la laringotraqueobronquitis, que es ya un compromiso no solamente de la vía aérea superior, sino que ya afecta a un componente de la vía aérea como de conducción intermedia. La epiglotitis, que es una inflamación de la epiglotis severa, usualmente de una manera urgente hay que resolverla, ¿sí? Y la traqueitis bacteriana, ¿sí? Mire que estas cuatro entidades se pueden presentar con esta misma manifestación clínica. Hay ciertos apartados que nos pueden orientar a nosotros a decir, bueno, tenemos una epiglotitis o tenemos una traqueitis bacteriana. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene esquema incompleto de vacunación, tiene secreción purulenta, ha tenido fiebre alta, con aspecto tóxico, lo más probable es que eso esté englobado en un contexto de una epiglotitis o de una traqueitis bacteriana, ¿sí? Antes del advenimiento de las vacunas, sobre todo las vacunas conjugadas, era muy frecuente la presencia de epiglotitis y traqueitis bacteriana, sobre todo cuando no se tenía cobertura para hemófilos influenza tipo B. Hacían epiglotitis pues terribles, y eso requería pues un soporte de la vía aérea invasivo, a veces no se podían intubar, entonces tocaba a través de traqueostomía o de la crico, ¿sí? Para tratar de asegurar esa vía aérea en esos pacientes, ¿sí? Cuando estaban muy comprometidos, fuera del manejo antibiótico que hay que también hacerles. ¿Cuál es la etiología del CRUP? Tenemos una etiología viral, netamente. Miren todos los virus que pueden estar comprometidos allí, ¿sí? Hasta el coronavirus puede presentarse como una forma del CRUP, ¿sí? Obviamente, pues, digamos que la cepa que está actualmente circulando, pues, no he leído personalmente si está relacionado con la presencia de CRUP, pero pues obviamente la presencia de síntomas respiratorios. El que está subrayado en negrilla es uno de los que más prevalece dentro de los reportes, de los estudios de reportes de casos de CRUP, de acuerdo al, al reporte virológico que hacen cuando se puede hacer un panel viral. Es el para influenza tipo 1 el que más está relacionado con la presencia del CRUP. Pero esto es literatura norteamericana. Nosotros acá pues tenemos un periodo estacional en la cual, a diferencia de Estados Unidos, nosotros no tenemos, por ejemplo, un periodo de invierno, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es periodo de verano, un periodo de lluvias, pero no un periodo de invierno, ni estaciones como lo tienen allá.
Entonces, acá nosotros tenemos que el virus sincitial respiratorio es uno de los que, digamos, circula a través del año y hay dos picos respiratorios, uno por ahí entre la semana de febrero-marzo y un segundo pico hacia allá de agosto-septiembre, ¿sí? Y relacionado a ello están las enfermedades del parénquima pulmonar, neumonía, bronquiolitis, y también se relaciona a la presencia del CRUP, cuando hay esa circulación del virus sincitial respiratorio. Hablo de acá en Colombia, ¿sí? Obviamente, si ustedes leen la bibliografía, siempre van a relacionar más que todo lo que es influenza y parainfluenza con la presencia del CRUP. Hay otros virus, está el rinovirus, coronavirus, metaneumovirus, que es un virus relativamente nuevo, bocavirus, adenovirus, enterovirus, herpesvirus, el virus del sarampión. O sea, mira que son una infinidad de virus. Muchas veces no se puede detectar como tal la etiología, sino se trata al paciente, no se detecta en sí qué virus es el que está ocasionando el CRUP. Epidemiología, pues en los reportes dice que está más frecuentemente en niñas que en niños, con una relación de 1 a 4, ¿sí? De 1.4 a 1. Más frecuentemente en esta edad, lo que son 6 meses y 3 años. Y mire la distribución que se hace cuando tenemos un CRUP leve, moderado y severo, ¿sí? Un CRUP leve, pues, tiende a resolverse más o menos a las 72 horas en el 75% de los casos, y de esos, pues, un 11% de los casos se complicarán y requerirán un manejo adicional del cual ustedes ya hicieron inicialmente, ¿sí? Un CRUP moderado, el 49% requerirá otro tipo de manejo también y de algún grado empeorará. Y un CRUP severo, un 53% requerirá un soporte ventilatorio invasivo. En general, a grandes rasgos, la mayoría de los CRUP se manejan de una observación precoz, digamos de 6, 12 horas. Se van para la casa y un 10% es el que reconsulta, y ese 10% de que reconsulta, un 1% es el que resulta con un desenlace pues, muy tórpido, que requiere intubación y soporte invasivo. La clínica de síntomas clásicos, lo que les decía, puede ser una gripa normal de 24 a 72 horas, síntomas respiratorios muy inespecíficos de tos, descarga nasal, coriza, la presencia de fiebre, y después de este periodo prodrómico viene la presencia como tal de la triada, la presencia de la tos metálica, la ronquera y el estridor inspiratorio, ¿sí? Este estridor inspiratorio pues se puede empeorar cuando el paciente aumenta su nivel de estrés, ¿sí? Por eso una de las medidas cuando vamos a ver ahorita el tratamiento es tratar de darle confort al paciente y de darle como comodidad, ¿sí? Obviamente los cambios de clima empeoran mucho más el cuadro. Recuerden de que la fisiopatología del CRUP es como un edema a nivel subglótico secundario a la replicación viral, que hace todo ese edema allí, y el paciente pues pasa de un flujo laminar a un flujo turbulento, y eso le genera un grado de esfuerzo, ¿sí? Obviamente, secundario a ese grado de esfuerzo va a haber taquipnea, va a haber taquicardia, la presencia de la fiebre. Ustedes tienen que pautarse unos diagnósticos diferenciales si están ante un CRUP o están ante otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente viene con un cuadro respiratorio y aparentemente de forma súbita empieza con estridor y ha comido recientemente o estaba manipulando algún tipo de alimento en forma por ejemplo, una almendra, un frijol, pues hay que descartar un cuerpo extraño, ¿sí? De igual los textos describen una variedad de tips para tratar de diferenciar que ustedes están que no estén ante un grupo, estén ante otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, los rangos de edad, ¿sí? Si hay o no una respuesta adecuada al tratamiento con adrenalina, como lo vamos a ver. La duración del estridor, si es más de 4 días o hay una recurrencia del mismo, si el paciente tiene un segundo episodio en menos de un mes, ¿sí? La intubación en 6 meses previos a la presencia del CRUP. Historia de una intubación prolongada definida por allá más de 8 días de soporte ventilatorio. La presencia de un CRUP recurrente, más de 3 episodios en el último año. La presencia de sibilancias respiratorias.
babeo, dificultad para tragar y una ansiedad severa y una asimetría en el examen del tórax. Mire que cada una de todos estos ítems lo relacionan con una cosa diferente al CRUB, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven acá en esta cuestión de la asimetría del tórax, el babeo, dificultad para tragar, pues eso está relacionado con la presencia de un cuerpo extraño, ¿sí? Si ven en cuanto a las sibilancias expiratorias, y si tiene un paciente que, por ejemplo, tose persistentemente en las noches, se exacerba con los síntomas respiratorios, tiene síntomas siritéricos positivos, mantiene con prurito y rascado ocular. Es un paciente que pues, seguramente es atópico y pues tiene un asma de, pues, lo que se conoce como asma del preescolar, o si es menor de 2 años, asma del lactante, y pues posiblemente sea eso lo que tiene. Lo que hay que hacer medidas preventivas de control ambiental y un manejo controlado, ¿sí? Si tiene más de 3 episodios en el último año, o historia recurrente, bueno, primero estos dos, esto está muy relacionado a algún tipo de alteración estructural de la vía aérea, por ejemplo, una broncomalacia, una traqueomalacia, la presencia de anillos fibróticos, ¿sí? Y más si el paciente tuvo una intubación prolongada, ¿sí? A veces con la intubación prolongada estos pacientes tienden a hacer estenosis de la vía aérea, ¿sí? Entonces requieren otro tipo de intervención para tratar de que no mantengan todo el tiempo con CRUB recurrente, ¿sí? La laringomalacia, los anillos fibróticos que ya mencionamos, pues están relacionados con estos mismos, con la presencia de la recurrencia del estridor, madre, sonó algo por ahí. La presencia del estridor y la necesidad de ventilación mecánica. ¿Listo? ¿Cómo diagnostican o cómo hacen el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una epiglotitis? Una epiglotitis, un niño, pues francamente se nota que tiene la necesidad de aire, le falta, tiene dificultad para tomar aire, ¿cierto? Y él trata de adoptar una posición en la cual le permita de una forma adecuada hacer el intercambio gaseoso. Entonces pueden adquirir esta posición de trípode, que se conoce, ¿sí? Con la cabecera, perdón, con una inclinación hacia adelante del tronco superior, los dos brazos aquí en esta posición como en forma de trípode, y la boca abierta con la necesidad de aire, ¿sí? O la posición de olfateo, que el niño se hace como una hiperextensión hacia la parte dorsal, ¿sí? Hiperextiende el cuello. Esto explica pues que el niño francamente tiene una obstrucción de la vía aérea superior y que pues le falta aire, está buscando una manera de compensar esa entrada de aire. Asociado es un niño que pues como lo ven ahí, bueno, aquí la foto es un niño bonito, pero pues se ve amarillento, piel terroso, encajonado, un paciente con fiebre, pues lo más probable es que sea una epiglotitis. Y más si ustedes le suman de que no tiene esquema completo de vacunación, no tiene dosis incompleta, pues posiblemente sea una epiglotitis, ¿sí? La epiglotitis cursa mucho con fiebre, el niño se ve con aspecto tóxico, y en la clínica vemos un paciente con franca dificultad para respirar, desaturado, con un compromiso severo en la entrada de aire a nivel pulmonar, y pues con esta postura en forma de trípode. Si ustedes le hacen una fibrolaringoscopia, pueden encontrar o hallazgos de epiglotitis, edema a nivel de la epiglotis, o encontrar un paciente, por ejemplo, con una traqueitis bacteriana, que son la presencia de estas membranas, ¿sí? Estas membranas en forma de, que van rodeando los anillos de la tráquea, ¿sí? Miremos acá, mira estas membranas que se ven en los pacientes con traqueitis bacteriana. Diagnósticos previos, anormalidades conocidas de la vía aérea, ya lo hablamos, laringomalacia, traqueomalacia, historia de anillos vasculares. Bueno, aquí hay alguna alteración anatómica que no es que sea frecuente, pero se ve uno que otro paciente. Por ejemplo, este año ya llevamos, creo que son 3 pacientes con este tipo de diagnósticos, fístulas traqueoesofágicas, ¿sí? Se supone que este diagnóstico no debe pasar de la etapa neonatal, y per se secundaria a la alteración siempre se debe diagnosticar ahí. El problema es que una vez resuelto esta fístula traqueoesofágica, los pacientes pueden quedar con algún grado de estridor, ¿sí? Y pues el hecho de hacer ese cierre a nivel de esta fístula le genera esa recurrencia o esa alteración en el flujo laminar a flujo turbulento, y todo el tiempo pues van a estar con un grado de estridor. Entonces estos pacientes deben de ser valorados por otorrino
para definir si requieren algún tipo de dilatación. Pacientes con hipotonía muscular o desórdenes a nivel de neurológicos, ¿sí? Que condicionen un grado de hipotonía también puede generar un grado de estridor. Ayudas diagnósticas. El diagnóstico, como ustedes pueden ver, niños, niñas, es clínico, ¿sí? Un paciente que está con tos, estridor o ronquera, disfonía, ¿sí? Y se presenta de forma aguda, ¿sí? Puede tener un cuadro respiratorio de 3, 4 días y de un momento a otro empezó a presentar ese estridor inspiratorio, se vuelve ronquito o llora sin voz, ¿sí? Y ese es un franco Krupp, y asociado pues tiene la tos metálica o la tos perruna característica, ¿sí? Entonces ayudas diagnósticas para el diagnóstico del Krupp pues en general no deberían tener ustedes ninguna ayuda diagnóstica porque el diagnóstico es clínico, ¿sí? Pero si van a hacer ayudas diagnósticas, miren que los estudios diagnósticos no son, digamos que no, nunca van a reemplazar a la clínica en esta entidad, ¿sí? El hemograma nosotros lo vamos a mandar solamente en casos de que tengamos la duda digamos, estemos muy embolatados y no sabemos como tal definir si estamos en el contexto de una traqueitis bacteriana o una epiglotitis, pero pues va a ser difícil porque como les dije anteriormente, la epiglotitis el paciente ingresa con francos signos de dificultad respiratoria, con aspecto tóxico, entonces pues obviamente en ese contexto no creo que vayan a esperar el hemograma para definir el tratamiento antibiótico. Lo mismo para la solicitud de la PCR, acuérdense que la PCR no es tan específica para los cuadros bacterianos, se puede elevar pues falsamente por un proceso inflamatorio agudo y más con los procesos virales también, ¿sí? Las imágenes, las radiografías, ustedes pueden identificar por una radiografía en la presencia de obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Una disminución o una estrechez de esa vía aérea entre 0,5 a 10 milímetros que está por debajo de las cuerdas vocales, y hay algunos signos ya descritos para eso, ¿sí? Pero no necesitan, muchachos, una radiografía de tórax para iniciar tratamiento en un paciente que tiene la clínica de estridor, tos metálica, disfonía o ronquera. ¿Listo? Que no vayan a hacer eso. Voy a pasar acá. Esos son los signos que les decía que se ven relacionados al Krupp, ¿sí? Está el signo del campanario, de la campana, que vemos esa estrechez a nivel de la parte subglótica, como lo ven aquí en este circulito, ¿sí? Ven, ahorita les muestro otra imagen que vemos la hipofaringe dilatada y de forma súbita hay una estrechez de esa vía aérea, ¿sí? Y después vuelve a estar a una vía aérea normal, ¿sí? Este es como el signo del campanario, aquí como ustedes pueden ver en la campana, o el signo del reloj de arena, o el signo de punta de lápiz, ¿sí? Que es eso mismo. Si vemos acá en esta radiografía lateral, ¿sí? Vemos también esa estrechez, vemos una hipofaringe dilatada, con una estrechez a nivel de la parte subglótica, ¿sí? Secundario al edema subglótico que tiene el paciente, ¿sí? Y eso es lo que se traduce clínicamente en la presencia del estridor, la disfonía y la tos perruna, ¿sí? Un diagnóstico diferencial con la epiglotitis, que es el signo del pulgar, ¿sí? Vemos como si nosotros estuviéramos colocando el pulgar acá, aquí como de forma diagonal, ¿sí? Sobre la hipofaringe vemos que hay una curvita, una convexidad en la parte de la epiglotis, ¿sí? Esto se conoce como el signo del pulgar para epiglotitis. Ayudas diagnósticas, la endoscopia de la vía aérea, pues no indica en la fase aguda del Krupp, solo si tienen sospecha de que, digamos, el Krupp puede ser por algo que ustedes deban extraer, por ejemplo, un cuerpo extraño y que lo puedan diagnosticar y aparte del diagnóstico dar tratamiento con el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, una fibrobroncoscopia, ustedes pueden pues visualizar el cuerpo extraño y lo sacan, ¿sí? Una laringoscopia pues en cruz recurrente, puede estar indicada en estos ítems, ¿sí? Historia de prematurez o intubación en el periodo neonatal, episodios recurrentes menores de 3 años, historia de respiración ruidosa o ronquera, llanto débil, episodios recurrentes de CRU o falta de respuesta o necesidad de intubación, historia de reflujo gastroesofágico, pero en general estos dos procedimientos, por ejemplo la laringoscopia uno la hace
Si uno definitivamente sospecha de que hay algo ahí, un cuerpo extraño, una espina o algo que le esté generando esa clínica, ¿sí? Y la fibrobroncoscopia usualmente se hace de forma diferida, no la van a hacer inmediatamente, a menos de que pues, sea un paciente que esté con un compromiso hemodinámico severo, que la verdad solo he visto un paciente, una vez un paciente que no recuerdo ahora qué cuerpo extraño era, pero le quedó alojado antes de la bifurcación de la carina, o sea, bien de malas. Bueno, acá no lo alcanzamos a ver, pero digamos que esta sea la bifurcación de la carina, el cuerpo extraño quedó alojado acá y obviamente eso le da una clínica de falla ventilatoria que no la podíamos, bueno, la falla ventilatoria la pudimos resolver con la intubación, pero a pesar de que la intubamos, una niñita, la seguía desaturada, obviamente porque no podíamos hacer ese intercambio gaseoso, o sea, no le estaba entrando nada del gas que le estábamos dando a través del tubo porque el cuerpo extraño había quedado así, alojado justo ahí antes de la bifurcación de la carina y pues no nos permitía ventilarla de forma adecuada. Entonces el tratamiento de forma urgente fue la realización de una fibrobroncoscopia por el neumólogo y que la hizo de forma rápida y se logró salvar a la niñita. Si no hubiera estado por ahí, pues posiblemente el desenlace habría sido fatal, porque para ese procedimiento se necesita un fibrobroncoscopio flexible, que es como una manguerita que se va introduciendo por la tráquea y tiene unas pincitas a través de la puntica, de una lamparita de luz, salen allí unas pincitas y permite la extracción de los cuerpos extraños o de los material que esté alojado allí, o si se van a tomar algunas biopsias, también eso mismo sirve para toma de biopsias. Oximetría de pulso, pues no se considera, digamos, sensible para evaluar la severidad del CRUP, ¿sí? Pero obviamente ante este contexto de un paciente con CRUP, ustedes deben de monitorizar la oxigenación y ver qué paciente le van a iniciar oxígeno, ¿sí? Acuérdense que ya hemos hablado de las indicaciones de oxígeno en pacientes que están a la altura de Bogotá, altura a nivel del mar, y aquí a la altura de Villavicencio. Si están al nivel del mar, deberían estar saturando por encima de 95%, 96%, Bogotá 88, 89, 90, ya estaban hablando en el diplomado que estamos realizando, decían, bueno, depende de la condición, si es un prematurito que está comiendo bien y esto, pues podría ser normal para él 89, 88, ¿sí? Pero un paciente con CRUP 88 pues ya no sería como tan tolerable, ¿sí? Aquí a nivel de Villavicencio 92% sería como lo permitivo para nosotros considerar inicio de oxigenación, oxígeno suplementario. Nosotros tenemos que valorar de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente y el grado o el esfuerzo respiratorio que tiene el paciente de forma objetiva mediante unas escalas. Hay varias escalas, inclusive hay una escala abreviada que es esta más adelante que la catalogan como leve, moderada y severa, pero que ustedes estratifiquen ese paciente, ¿sí? Que lo cataloguen si es un paciente leve, moderado o severo, porque dependiendo de eso van así a establecer el tratamiento, que pues básicamente son 4 o 5 medicamentos que se hacen, pero se hace con base en esas escalas y, por ejemplo, si catalogan mal un paciente severo y es moderado, pues pueden tener problemas. Se supone que los pacientes severos deben estar bajo monitorización continua, son pacientes que posiblemente requieran el ingreso a una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, tratarlo de hacer de forma más objetiva posible. Está esta escala que se conoce como la escala de Wesley, que es como una de las más difundidas a nivel mundial, pero hay otras escalas, una infinidad de escalas, pero es como una de las que más se utiliza, ¿sí? Entonces, nosotros evaluamos el grado de esfuerzo respiratorio y el grado de compromiso a nivel pulmonar que tiene el paciente mediante varios ítems, ¿sí? Mediante el grado de estridor respiratorio que presenta el paciente, ya si es en reposo, o si es audible con el fonendo, o si no es en reposo, ¿sí? El grado de tiraje subcostal que tiene el paciente o el grado de esfuerzo que tiene el paciente, el compromiso a nivel ventilatorio, si la entrada de aire está normal o disminuida o está aburrida totalmente, si hay presencia ya o no de cianosis y si hay presencia o no del nivel de conciencia. Todo esto nosotros lo agrupamos en estos puntos y, por ejemplo, si el estridor respiratorio no hay, pues 0, ¿sí? Si es en reposo audible con el fonendoscopio, 1. Si es en reposo audible sin el fonendo, o sea, si el paciente está tranquilito, por ejemplo, dormido y se le escucha ese estridor tan berraco, pues sería 2, ¿sí?
El tiraje, si no tiene tiraje cero, el tiraje leve a nivel subcostal. Si es un tiraje supraclavicular, entonces ya moderado 2. Si es un tiraje supraclavicular, supraesternal, intercostal, subcostal, ya sería grave 3. Si la entrada de aire es simétrica, no hay velamiento ni nada, 0. Si la entrada de aire es disminuida, bueno, aquí ya hay que auscultar varios pacientes para que ustedes se den de cuenta cuando hay una entrada de aire buena y cuando hay una entrada de aire disminuida. Eso tienen que irlo adquiriendo a través de la experiencia de ver pacientes. Entonces, pues, yo creo que llegará un punto en que te tocará ver pacientes normales y después ustedes comparan con la entrada de aire de pacientes sanos, ¿sí? Acuérdense que la reja costal de los pacientes pediátricos es diferente y la anatomía como tal del tórax es diferente, ¿sí? Entonces, si hay una disminución de la entrada de aire, ¿sí? O si hay una abolición de ella, pues sería 2, ¿sí? Cianosis ausente, con agitación 4, en reposo 5, el nivel de conciencia si está normal o si está alterado, somnoliento, estuporoso 5. Entonces, esto nos agrupa estos puntajes y estos puntos de corte. Decimos que es leve, si es menor de 3, hay algún otro ítem que dice leve menor de 2. Si es moderado es de 3 a 7 y si es grave mayor de 7. Otra escala dice que aquí sería hasta 7 grave, hasta 7 grave mayor de 8 y aquí leve menor de 2, ¿sí? Si de forma rápida, sí, en la urgencia no quieren realizar pues la escala de Weisley así por cada ítem, pues pueden hacerlo de forma abreviada por estos signos que nos van a catalogar si es un CRUB leve o un CRUB moderado severo, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene pues su tos con disfonía, no tiene estridor en reposo, no hay esfuerzo respiratorio, o sea, no hay taquipnea, no hay retracciones y no hay alteración del estado de conciencia, pues un paciente que tiene un CRUB leve, ¿sí? Obviamente, si a eso le sumamos que el paciente satura 95, 96% fluidos ambiente, pues un CRUB leve. Diferente si tenemos un paciente con estridor en reposo, taquipnéico, con signos de dificultad respiratoria, ¿sí? Con un estado alterado, un nivel de conciencia alterado y pues una hipoxemia reflejado por un método no invasivo como la oximetría, ¿sí? Entonces, pues tendríamos un CRUB moderado severo, ya tendríamos que diferenciar ahí cuál sería el severo y cuál sería el moderado, pero esto le sirve para orientar, decir que este paciente no solamente le van a hacer un tipo de terapia, sino le van a hacer toda la terapia y el seguimiento que vamos a hablar, ¿sí? Signos de falla respiratoria, obviamente, si el paciente ingresa con un esfuerzo respiratorio marcado y de momento empieza como a quedarse, empiezan ustedes ven, uy, y lo interpretan, por ejemplo, no, el paciente como que va mejorando y resulta que va empeorando, ya está pasando al otro extremo, ya está entrando ese como en apnea, en pobre esfuerzo respiratorio, el estridor como que de un momento a otro disminuyó súbitamente y el paciente empezó a hacer como una respiración paradójica, como de pobre expansión. Entonces pilas porque el paciente ya se les cansó y está entrando en falla respiratoria. Alteración del estado de conciencia, cianosis, hipoxemia, pues si lo van a hacer gases, definida por concentración de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio o una SAFI o una saturación de oxígeno por debajo de 92. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Mire que el tratamiento no son muchas cosas, ¿sí? Este tema, digamos que es un tema corto en realidad porque es muy sencillo, la clínica no es tan florida, ¿sí? Es muy sencillo, es como muy característico y el tratamiento es muy puntual, ¿sí? Entonces tenemos medidas generales y medidas muy específicas. Dentro de las medidas generales tenemos como todo cuadro respiratorio, como todo cuadro infeccioso agudo, hay unas medidas de control de dolor, mejorar el estado de hidratación, mejorar el estado de confort. Entonces allí tenemos administrar antipiréticos para controlar fiebre y dolor, ¿sí? Aumentar la ingesta de líquidos orales, suero, jugos caseros de manzana, pera, guayaba, durazno, preparados por la mamita o el cuidador en casa, en agua. Y los lavados nasales, las medidas de prevención normalitas y después ya pasamos al tratamiento específico, que aquí tenemos los esteroides, la adrenalina, oxígeno, si requiere oxígeno, de acuerdo a los puntos que ya hablamos, y hay algunos otros tipos de terapias que está aquí como los vapores o nieblas, ¿sí? Que es vaporizaciones de aire ambiente, ¿sí? Sin administrar oxígeno, y tenemos el helios o oxihelios, que es una mezcla de oxígeno y helios, y ya les voy a explicar para qué sirve.
Entonces, dentro de los corticoides lo vamos a administrar en todos los pacientes con CRUB, ¿sí? Todos los pacientes con CRUB, desde el leve hasta el severo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Con base en qué recomendación se sacó esto? Con base en que los estudios que han realizado, la gente que ha publicado respecto a esto, se dieron de cuenta de que si administran corticoides, ya sea dexametasona, prednisolona oral, esto disminuye la necesidad de utilizar adrenalina nebulizada y acorta el periodo de síntomas, ¿sí? O acorta el tiempo de resolución del CRUB y acorta el tiempo de hospitalización, ¿sí? Entonces, pues eso es fabuloso, pues en una teología como esta, de que tengamos un medicamento y que tengamos todas estas bondades, ¿sí? Que nos mejore las puntuaciones del CRUB, o sea, mejore el CRUB, reduce la necesidad de la epinefrina, reduce el tiempo de urgencias y el tiempo de hospitalización y reduce la necesidad de nuevas dosis de adrenalina nebulizada. Entonces sería fabuloso. Entonces todo paciente con CRUB, ustedes ya saben, leve a severo, va con corticoide. Ahora, ¿qué tipo de corticoide utilizar? La dexametasona es un corticoide de larga acción, de depósito, ¿sí? Entonces, digamos que los algoritmos dejan como a concepto propio qué corticoide utilizar, pero pues dentro de los estudios está relacionada que la dexametasona tiene, digamos, una efectividad un poquitín mayor comparado con la prednisolona, pero que si se ponen a medir desde el punto de vista estadístico no es significativamente estadístico, por eso lo dejan como las dos opciones, ¿sí? Si tiene dexametasona, entonces ustedes pueden utilizar, si tienen un acceso venoso, vía venosa, si no tienen un acceso venoso, vía intramuscular, o la misma ampolla se puede administrar mezclada con algún tipo de jarabe vía oral. La misma ampolla, vuelvo y digo, la misma ampolla se puede administrar vía oral mezclada con algún jarabe. Porque las presentaciones, bueno, yo la verdad no he probado la presentación oral de dexametasona, pero me dicen que es desagradable el sabor y como la palatabilidad no es muy buena, entonces como que no es tolerable muy bien la dexametasona oral. Hay algunas casas comerciales que tratan de minimizar ese efecto de la dexametasona oral y como que lo mezclan con otro tipo de sabores para tratar de mejorar la palatabilidad al administrarlo, ¿sí? ¿Qué dosis vamos a utilizar? Vamos a utilizar un rango de dosis de entre 0.15 a 0.6 miligramos por kilo dosis. En realidad se debe utilizar una dosis única. A veces en la práctica clínica ustedes notarán de que, por ejemplo, le ponen dexametasona al paciente y le dejan de mantenimiento el corticoide cada 6, cada 8 horas. Los estudios dicen de que no es necesario administrar dosis adicionales a la dosis inicial. ¿Cuánto es el tope máximo para la administración de la dexametasona? Aquí, de acuerdo a la referencia del libro rojo, está máximo 12 miligramos, de acuerdo a UpToDate dice 16 miligramos. En general, nosotros ponemos, hay ampollas de 4 y de 8, ponemos como máximo, pues yo pongo máximo 16, máximo dos ampollitas, ¿listo? La prednisolona oral tenemos en tabletas y tenemos en jarabe, como ven ahí. La podemos utilizar a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿sí? Se puede repetir a las 24 horas y si tienen un paciente que esté, por ejemplo, con alguna patología de base atópica, pudieran darle un ciclo corto de esteroides, pero vuelvo y repito lo que dije antes. Los estudios dicen que no hay necesidad de repetir nuevas dosis de corticoides, sino dar ciclos cortos en el contexto de CRUB solito, ¿sí? Si ya tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente con CRUB, sibilante recurrente, pues yo creo que se beneficia del corticoide en ciclo corto. Ahora, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina, ¿en qué escenarios vamos a utilizarlo? Se utilizan en los casos solamente de CRUB moderado y severo. Si ustedes ven, pues en el CRUB leve solamente vamos a administrar el tratamiento del CRUB leve, como vamos a ver en el algoritmo más adelante, son medidas de confort, si necesita oxígeno, pues un poquito de oxígeno, líquidos, antipiréticos, vaporizaciones, y el corticoide, no hacemos nebulización con adrenalina, ¿sí? En el CRUB moderado y severo, ¿sí?
o en pacientes con CRUB leve que no tuvieron una respuesta satisfactoria. Si ustedes recuerdan las diapositivas iniciales, dice que el 75% de los pacientes con CRUB presentan una mejoría a las 72 horas. O sea, si ese paciente aún sigue con estridor o ha empeorado esto y se había catalogado como leve, pues se beneficia del tratamiento con adrenalina nebulizada. La adrenalina, bueno, se me olvidaba decirles, aquí en esta diapositiva, pues el efecto del corticoide, como ustedes ya sabrán, es un efecto pues inmunomodulador que trata de disminuir toda la cascada inflamatoria que genera cualquier tipo de agresión, ¿sí? En este caso una agresión viral, entonces trata de reducir toda esa inflamación y todo ese estado proinflamatorio para tratar de reducir el edema. Con la adrenalina nosotros también tenemos un efecto a nivel de la disminución del edema por el medio de la vasoconstricción, ¿sí? Que ellos a través de los receptores alfa generan una vasoconstricción y eso pues mejora en algún grado el edema, por eso utilizamos la adrenalina en los casos de Krupp, ¿sí? El tiempo más o menos de inicio de acción es entre 10 a 30 minutos, la duración media de la adrenalina, de su efecto neto, es 2 horas, por eso a las 2 horas pues ustedes deben revalorar, ahorita ya revisamos eso, revalorar si hay o no un CRUB, la reaparición del CRUB. Tenemos dos presentaciones de adrenalina, está la adrenalina levógira y la adrenalina racémica. La diferencia es desde el punto de vista químico, en la cual pues la levógira está compuesta solamente por el isómero L, que es levógiro, y la racémica está compuesta por los dos, el L y el D, que el D es el destrógiro. Antes nos decían, no, la adrenalina racémica tiene una eficacia mayor a la adrenalina levógira, entonces utilicemos todos adrenalina racémica. Y resulta de que pues son equiparables, la verdad son equiparables, los últimos estudios han dicho de que da igual utilizar adrenalina levógira, adrenalina racémica, entonces pues ya nos ahorramos un poco la realización de este no post porque la adrenalina racémica no está incluida en el post, toca hacer un MIPRES y estas cosas, entonces pues si vamos a tener igual de efectividad pues podemos utilizar sin problema la adrenalina levógira. La diferencia es que la dosis es diferente, es 10 veces más la dosis que se calcula con base en la adrenalina levógira a la adrenalina racémica. La adrenalina racémica viene pues en ampollitas de 0,5 mililitros al 2,25%. Y la adrenalina levógira es la que ustedes ya conocen, para que utilizamos para reanimación, que es 1 miligramo por mililitro. ¿Listo? Estas son las dosis, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la adrenalina racémica, vamos a utilizar 0,5, ¿sí? 0,5 mililitros por kilo, máximo 5 mililitros, perdón, 0,5 mililitros por kilo de la solución de 2,25, ¿sí? Si utilizamos adrenalina levógira, que sería una presentación de 1 en 10.000, utilizamos entre 2,5 a 5 mililitros, ¿sí? Hay una forma práctica en decir que, por ejemplo, si el paciente pesa menos de 10 kilos, utilizamos 2,5 mililitros, o sea, dos ampollas y media, sin diluir y hacemos la nebulización con eso. Si pesa más de 10 kilos, utilizamos 5 mililitros o 5 ampollas sin diluir y hacemos la nebulización con eso, ¿vale? Se recomienda pues una dosis inicial, lo que les decía, y a las 2 horas, de acuerdo a la farmacocinética, reevaluamos si requiere o no requiere dosis adicionales. Mire que las guías dicen de que hacer una dosis inicial, una sola dosis, lo que también se tiende a hacer en la clínica, en la parte clínica, no en la clínica, sino en la asistencia, en la parte asistencial normal, es hacer un esquema de crisis. Y las guías lo que dicen es, tú haces una dosis inicial, una nebulización inicial con adrenalina, ¿sí? Ya sea racémica o levógira, y a las 2 horas reevalúas si el paciente requiere dosis adicional. Si el paciente requiere dosis adicional, en ese momento tú puedes hacer un ciclo, un esquema cada 15, cada 20 minutos, ¿sí? Pero no antes ¿Qué como... función tiene la adrenalina? Señor. ¿Me escucha? No te escuché.
Sigue sin escuchar. Doctor, No te escuché. ¿Qué preguntaste? no entendía, sigo sin entender, qué pena, qué función tiene la adrenalina en el CRUP. Ah, la función es esta, mira. ¿Estás viendo la diapositiva? Ahí me devolví. Sí, señora, ahí Causa la una estoy viendo. vasoconstricción, ¿sí? La adrenalina genera una vasoconstricción. Acuérdate que es un vasoconstrictor, ¿sí? Tenemos la adrenalina como una amina, tiene receptores alfa, receptores beta, ¿sí? Entonces, mediante los receptores alfa genera una vasoconstricción a nivel de todo lo que es el lecho, de toda la vasculatura, ¿sí? Entonces, esa vasoconstricción a nivel de la submucosa, pues va a tratar de disminuir el edema, ¿sí? Disminuye el edema allí de esta parte. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces, estas son las dosis. Eh, Hay otra forma práctica de hacer es que cogen, por ejemplo, una ampolla y la llevan hasta 10 y de ahí una ampolla y la llevan hasta 10 centímetros de agua de solución salina y de eso nebulizan 5 mililitros, que es como una de las de otras alternativas que a calcular la dosis que se utilizan. La otra forma es coger, por ejemplo, 0.15 miligramos por kilo de la adrenalina levógira y eso le da es la cantidad de miligramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente pesa, por ejemplo, que pesa 15 kilos, ¿sí? Entonces 0.15 por 15 daría 2.2, o sea, sería 2.2 miligramos, que sería en volumen 2.2 mililitros, ¿sí? Otra cosa que se hace en la práctica clínica es diluirla, ¿sí? Por ejemplo, cogen, si es 2.2, entonces eso le mezclan más 3 cc, completan hasta 5, más 3 cc de solución salina y lo nebulizan, ¿sí? La nebulización se hace en 15 o 20 minutos, ¿vale? Sí, señor. ¿Todo claro? Doctor, Sí, señor. ese 2.5 mililitros es minuto, Señor. que esa velocidad de infusión es por minuto, o sea, 2 mililitros minuto, 5 mililitros minuto, ¿sí? O ¿cómo es eso? No has entendido la... Esto es No, no, señor. nebulizado, es nebulizado. Ok, ya, sí, señor, qué pena, ya. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? O sea, Sí, ya, esto sí, señor. estamos administrando, a ver, ubiquémonos en el contexto, ¿sí? Estamos en un paciente que tiene esto, ¿sí? Un paciente que está con esto, ¿sí? Digamos, en esta condición, ¿sí? No que tiene epiglottitis, sino que está en esta condición, dificultad respiratoria, estridor, tos, ¿sí? Nosotros no le estamos colocando la adrenalina endovenosa, ¿sí? Estamos haciendo nebulización de adrenalina, ¿sí? Porque, vuelvo y les muestro esta diapositiva, ¿sí? La adrenalina va a generar esta vasoconstricción de la mucosa, ¿sí? Lo cual disminuye el edema de la vía aérea, ¿sí? Sí, señor, qué pena, ya caí en cuenta. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo administramos esa adrenalina? Como hay dos presentaciones, entonces, o adrenalina racémica, ¿sí? Que sería 0.5 mililitros de la solución, ¿sí? O la adrenalina levógira, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Doctor, a mí no me quedó claro lo de la dilución en la solución salina. ¿Siempre Ajá. tiene que ser en tres? Porque digamos, tú dijiste que se completaba, eran dos lo de la adrenalina, más tres de solución salina para completar cinco. ¿Siempre van a ser tres? Por lo general siempre son tres, pero lo que dicen los textos es que no diluirla, ¿sí? Pero te cuento lo que usualmente pasa o lo que usualmente hacemos, que es que la diluimos, ¿sí? Ah, bueno, señor. Entonces la dilución siempre Doctor, se o sea que hace, nosotros podemos coger, señora. no, doctor, o sea que entonces en sí para el manejo podemos coger la de los menos de 10 kilogramos y mayor de 10 kilogramos, o sea,
en contexto del manejo, o sea, algo como más fijo. Sí, pueden hacerla, pero de la adrenalina levógira, ¿sí? Acuérdense que hay dos. La Sí, adrenalina sí, señor. racémica, que la dosis, si se ponen a ver la dosis puntual, sería 0,05 mililitros por kilo, ¿sí? Máximo 0,5, pero las ampollas vienen de 0,5. Entonces lo que uno hace es coge y le pasa la ampolla de 0,5, porque eso siempre da, casi siempre va a dar un poquito más de 0,5, ¿sí? Entonces uno le pone la ampolla de 0,5. Los textos dicen como eso viene con un volumen de 0,5, ¿sí? Esta adrenalina racémica ustedes la pudieran diluir para completar la nebulización y que les dure los 15 y los 30 minutos en 3 mililitros de solución salina, ¿sí? Hablo de la adrenalina racémica. Vuelvo y repito, hay dos tipos de adrenalina, la adrenalina racémica y la adrenalina levógira, ¿sí? Idealmente, las adrenalinas no se deben de diluir, ¿sí? Pero en la práctica clínica se tiende a diluir. Entonces, la adrenalina racémica, que es la que viene de un volumen, la presentación de la ampolla, viene de un volumen menor, ¿sí? Entonces lo dividimos en 3 mililitros de solución salina, ¿sí? Para que la nebulización dure entre 15 y 30 minutos. La adrenalina levógira, ¿sí? Si ustedes van a tomarse la dosis con base en menos de 10 kilos y mayor de 10 kilos, ¿sí? Si les das, por ejemplo, más de 10 kilos, por ejemplo, son 5 mililitros máximo, ¿sí? Pues no hay necesidad de diluir, porque ya un miligramo es un mililitro, pues tendrían 5 ampollas, ya tendrían 5 mililitros para la nebulización, ¿sí? ¿Queda claro o no? Vuelvo y repito. Sí, señor. Si no queda claro, vuelvo y repito, porque esto es algo que les llega también de pan de cada día. Tienen que saberlo de forma rápida y pues manejarlo, porque es algo que muy frecuente. Doctor, y si no se debe diluir, ¿cuál es el objetivo de diluirlo? ¿Es más fácil administrarlo así? El objetivo de diluirla es para que la nebulización, digamos, dure un poco más, ¿sí? Y se genere un material particulado, ¿sí? Que acuérdense que el fin de una nebulización es generar micropartículas y que llegue a la vía aérea, ¿sí? Entonces la idea de la dilución es que se genere a través de esa estrechez del nebulizador, ¿sí? Y de esa presión que llega a través del oxígeno o el gas que genera en el punto del nebulizador, se genere ese material microparticulado y que llegue a la vía aérea. Entonces la idea de diluirla es para generar ese material microparticulado, ¿sí? Lo que pasa es que como da volúmenes, por ejemplo, en la adrenalina levógira, da volúmenes grandes, entonces dicen, bueno, no hay necesidad de que la diluyas, ¿sí? Pero en la adrenalina racémica sí sería conveniente diluirla para que te diera un volumen más grandecito, ¿sí? Mínimo de 3,5 hasta máximo 5 para que te genere ese material particulado. ¿Listo? Sí, señor. ¿Queda claro eso? Porque si no queda, si alguien tiene alguna duda, pregunte porque si no, no podemos avanzar. Niños, No, señor, no. ¿te quedó claro, Erika? Sí, 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 señor, ya me quedó claro. Gracias, doctor. Bueno, entonces, ¿cómo vas a nebulizar a un paciente que tiene un CRUP y que pesa 15 kilos? Pues le voy a poner eh, la adrenalina levógira de 5 mililitros sin diluir, Sí. que dure más o menos entre 15 minutos y 30 minutos. De 15 a 30 minutos, sí. Mm,
¿Ya? Ok. ¿Y la adrenalina racémica? Y la racémica sería, tu, 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 serían el 0,5 que es una ampolla, que es esa toca diluirla porque es una concentración, bueno, la ampolla sí, es más poquito el volumen, entonces hay necesidad de diluirla. Ujú. Sí, ¿Sí? entonces la ampollita de adrenalina racémica viene de 0,5 por lo general, ¿sí? Entonces es así, nos conviene diluirla en 3 mililitros, ¿vale? Sí, señor. Listo, entonces se hace una nebulización única. Le pongo la bala. Ah, se salió la positiva. Aquí vamos acá. Listo. Entonces acá eh, se hace el cálculo de la dosis, ¿sí? Mm, Aquí máximo vamos a administrar 5 mililitros, ¿oíste? De esta adrenalina levógira, ¿vale? Por ejemplo, si le hacen el cálculo de 0,5 mililitros por kilo y te da 7,5, pesa 15, pues máximo son 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa 25 kilos, ya saben que son 5 mililitros o 5 miligramos de adrenalina levógira, ¿vale? Ah, listo, sí, señor. Después de estas 2 horas, si el paciente requiere dosis adicional, si ese paciente se debe realizar una monitorización clínica, pues para evitar complicaciones. Si van a instaurar una terapia de cada 3, cada 4 horas, pues que sea un paciente que se monitorice. ¿Listo? Bueno, la otra opción de tratamiento es el Helios. El Helios que es básicamente helio y oxígeno, ¿sí? O oxihelios, que se conoce que entre ese oxihelios tiene aproximadamente un 70-80% de helio y un 20 o un 30% de oxígeno. Y esto lo que hace es, digamos, disminuir ese flujo turbulento, de pasar el flujo turbulento a flujo laminar. Si ustedes recuerdan, una de las variables de la resistencia de la vía aérea, pues está digamos, el grado de turbulencia que tenga el flujo. Si hay algún impedimento para que el flujo o el aire circule libremente, esto nos va a aumentar la resistencia de la vía aérea, por ende, pues entonces nos va a aumentar como tal el esfuerzo respiratorio. Entonces, esto es lo que hace como tal el Elliot o Oxyelius. Mejora el esfuerzo respiratorio pasando de un flujo turbulento a un flujo laminar. ¿Listo? Por lo general es no post, viene en esta concentración de 70 a 30, administramos esta cantidad. Por lo general esto da una bala grandota que se administra pues 10 cc cada hora por 5,5 horas con máscara de reservorio o bolsa de reservorio de no reinhalación. Sí, por lo general así es que lo hacemos. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues bueno, muy bien, el paciente puede mejorar el esfuerzo respiratorio, pero si es un paciente que está con una franca hipoxia, ¿sí? Pues es un paciente que secundario a esta concentración de oxígeno relativamente baja, ¿sí? Esta fibra relativamente baja, pues los vamos a exponer a más hipoxia. Entonces son pacientes que si están con un franco trastorno de oxigenación, pues no van a tolerar muy bien ese bajonazo de FiO2, ¿sí? Doctor, Sí, qué pena, es que no había podido volver a utilizar el micrófono, pero antes de que avancemos más, ¿sería posible que me volvieses a explicar solamente lo de la racémica, por favor? ok. Entonces la adrenalina racémica se utiliza esta dosis, ¿sí? La dosis es 0,05 mililitros por kilo, ¿sí? Por lo general administramos una ampolla, la diluimos en 3 cc de solución salina y la administramos de forma única, ¿listo?
La adrenalina levógira, si es menos de 10 kilos sería 2.5, si es mayor de 10 kilos 5 mililitros como máximo 5, ¿sí? Para nebulizar la podemos, si te da 5 pues no la diluyes, si te da 2.5 pues aquí había escrito que es sin diluir porque es lo que dicen los textos, pero podías diluirla completando un volumen hasta 3, 4 centímetros, ¿sí? También de forma única. Después de esa nebulización única, a las 2 horas reevalúan si el paciente todavía tiene o no tiene el estridor o tiene el CRUB. Si el paciente tiene el estridor, todavía tiene signos de dificultad respiratoria, administran una nueva dosis y pueden pautar un esquema de cada 20 minutos y dejarlo de mantenimiento. Y pues ya es un paciente que se queda en observación o hospitalización por 24 horas. Si el paciente a las 2 horas ya se resolvió totalmente el grupo, es un paciente que puede ser candidato a egresar. Si ya después de este tiempo no se evidencia efecto rebote, que es lo que presentan los niños, porque mejora después de la administración de la adrenalina, pero reaparece el CRUB cuando el efecto de la adrenalina ya ha mermado. ¿Listo? Entonces, si el paciente no tiene ese efecto rebote, pues se puede mandar para la casa. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo, entonces, y este sería el algoritmo como tal. Si ustedes ven aquí, todo parte desde el diagnóstico clínico, ¿sí? Tenemos entonces el estridor, la tos metálica o tos perruna, ronquera, disfonía, y tenemos que hacer una valoración, una estratificación para diferenciar entre un paciente con un CRUB leve, un CRUB moderado, un CRUB severo y un paciente que está con signos de falla ventilatoria. Ustedes recuerdan la gráfica que les mostré inicialmente, decía leve menor de 3, y aquí de acuerdo a UpToDate dice leve menor de 2, ¿sí? En la escala de Wesley. Esa tabla azulita es una tabla española, es literatura pues norteamericana, ¿sí? Que varía los puntos de score. Digamos que si tomamos esto, sería menor de 2 leve, y en los pacientes leve pues se administra, como ya les dije antes, administramos el corticoide, evaluamos la vía de administración, da lo mismo desde el punto de vista farmacocinético y en tiempo de acción y efectividad. Si el paciente está con una buena tolerancia a la vía oral, da lo mismo administrarlo oralmente o de forma endovenosa o de forma intramuscular, ¿sí? Va a actuar en el mismo tiempo digamos que el efecto va a ser igual, ¿sí? Entonces, una vez hayamos definido la vía de administración y qué corticoide escogemos, y en este caso aquí el algoritmo dice dexametasona entre 0.15 a 0.6 miligramos por kilo. Recuerden que les había dicho máximo 12, pero que obtuve dice máximo 16, o prednisolona oral 1 miligramo por kilo, ¿sí? Después de esto, establecen si el paciente pues tiene algunas medidas si el paciente tiene algo que cambie la estancia en la cual está. Por ejemplo, este paciente después de administrar esto, ustedes lo revaloran, está tolerando la vía oral, un paciente que no tiene dificultad respiratoria, que no tiene hipoxemia, que está comiendo, que no tiene alteración de nivel de conciencia, pues un paciente que podemos mandarlo para la casa, podemos cambiar cambiarlo de esa estancia, digámoslo así. Entonces le damos material de educación a los cuidadores, explicamos el curso como tal de la enfermedad, explicamos los signos de alarma de estrés respiratorio, entonces tenemos que enseñarles como tal los signos de alarma del CRUB, entonces si aparece cianosis, si aparece otra vez el estridor, si tiene tiraje subcostal, si tiene vómito, ¿sí? Intolerancia a la vía oral, entonces son cosas que se debe pues pautar una próxima visita cuando tenga eso, una próxima revisión por parte del médico en el servicio de urgencias. Si el paciente pues va bien, se programa la visita a las 24 horas, aquí pues a las 24 horas una cita prioritaria, pues digamos que son muy pocos los servicios que tienen ese tiempo tan corto de las citas prioritarias. Usualmente una cita prioritaria se demora un poco más acá, pero en el mundo ideal sería a las 24 horas revalorar ese paciente que catalogamos como un CRUB leve, ¿sí? Si el paciente tiene un CRUB moderado, es un paciente que ya tiene, pues, digamos, un grado de ansiedad, un paciente que tiene lo que habíamos visto de los signos de CRUD moderado, que tiene estridor en reposo, que
que puede tener algo de tirada subcostal. Entonces, ese tipo de paciente, antes de iniciar acá con el manejo de corticoides, mire que pues dice que, oye, trata de mejorar el confort de ese paciente, ¿sí? Y trate de mejorar todas las condiciones que puedan mejorar la condición en el estado general del paciente, ¿sí? Entonces, permita que el cuidador lo cargue, que el cuidador le mejore las medidas de confort, administrar oxígeno humidificado si el paciente lo requiere, si está hipoxémico, controle el dolor, controle la fiebre, aumente los líquidos. Y obviamente después de eso vamos con la administración de dexametasona inmediatamente, esto es el manejo en conjunto, la dexametasona o el corticoide, ¿sí? Entonces administramos el corticoide, ¿sí? De acuerdo a la dosis, digamos, en este caso dexametasona 0.6 miligramos por kilo, ¿sí? Ya vuelvo y les repito, de forma IV, de forma intramuscular, hasta de forma oral se puede administrar, ¿sí? Y conjuntamente hacemos la primera nebulización con adrenalina, ¿sí? Entonces mire que en el tratamiento del paciente con CRUB moderado, ¿sí? CRUB moderado que es un Wesley, de acuerdo a este punto de corte de 3 a 7, ¿sí? Vamos a hacer todas las medidas generales, ¿sí? Todas las medidas generales para tratar de disminuir ese disconfort y esa ansiedad del paciente, permitir de que el cuidador lo cargue, que lo paladee, que lo pechiche, controlar el dolor, controlar la fiebre, darle líquidos, colocarle oxígeno si requiere oxígeno, lavarle la nariz, administrar el corticoide y realizar la primera dosis con adrenalina, ya sea racémica o la adrenalina levógena, ¿sí? Vuelvo y les digo, estudios que se hacen compararon efectividad entre adrenalina levógena y adrenalina racémica y no hay una diferencia estadísticamente significativa que diga de que la racémica es superior a la adrenalina levógena. Entonces, se puede utilizar la adrenalina levógena de forma estándar también para el manejo del CRUB. Esto se lo digo porque muchas veces uno ve en los servicios de urgencia, no, es que si no hay racémica, mejor no le hagamos nada o hagámosle otra cosa o pongámosle budesonía nebulizada, porque pues todavía se tiene el concepto de que esta es superior a la levógena y mira que pues de acuerdo a las últimas publicaciones dicen que da igual, de lo mismo efectivo y que pues si esta se encuentra de forma fácil, pues un paciente que se puede beneficiar de su administración. Entonces realizamos esa primera nebulización y observamos 2 horas, acuérdense que es como el tiempo de acción, ¿sí? Hasta donde llega el tiempo de acción. Observamos ese paciente por 3 o 4 horas para evitar el efecto rebote y evaluamos, ¿sí? Si el paciente no tiene la reaparición del CRUB, si mejoró el CRUB o como mejor dicho hacemos una revaloración del paciente, ¿sí? Si tiene fiebre tratamos la fiebre, administramos líquidos, si no tolera la vía oral pues lo administramos de forma endovenosa, mejoramos esa tolerancia y evaluamos si hay mejoría o no hay mejoría de esos síntomas, ¿sí? Si el paciente mejoró o no mejoró, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos de forma objetiva otra vez mediante la escala de Wesley, ¿sí? Entonces, si el paciente no mejoró el estridor o resolvió, bajó, resolvió totalmente, pero reapareció en ese periodo de observación, entonces ya tenemos un CRUB recurrente, es un paciente que requiere una nueva dosis de adrenalina, ¿sí? Una nueva dosis de adrenalina, de la misma forma como la pautamos acá, ¿sí? Recordemos otra vez cómo es la dosis de la adrenalina racémica, dosis de 0.05 mililitros por kilo. Vienen ampollas de 0.5 mililitros, se pueden diluir hasta 3 mililitros de solución salina. Adrenalina levógena, menores de 10 kilos, de 2.5, ¿sí? Mililitros, o sea, 2 ampollas y media, mayores de 10 kilos, 5 mililitros o máximo 5 ampollas. ¿Listo? Otra forma de calcularlo, 0.15 miligramos por kilo de peso. ¿Listo? Entonces, si el paciente requiere otra dosis de adrenalina, con base en esto, le ponemos la otra dosis acá y podemos pautar dosis de mantenimiento o un ciclo de cada 20 minutos por 1 hora y después dosis de mantenimiento, pero miren para dónde están enviando este paciente. Es un paciente que lo están enviando para cuidado hospitalario y después pues revalorar si el paciente requiere o no requiere unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? Si el paciente mejoró, pues entonces mejoró
perdón, si el paciente, perdón, acá me había equivocado. Si el paciente no tiene un deterioro de los síntomas, es acá, ¿sí? Que no recurrió al estridor, perdón, aquí me equivoqué en el algoritmo. No recurrió en los síntomas, ¿sí? O sea, no empeoró en los síntomas, ¿sí? Y el score no da un score mayor de 8, ¿sí? Lo que dice aquí que no hay recurrencia, ¿sí? No hay recurrencia de los síntomas, entonces por este lado, ¿sí? Por este lado, no hay recurrencia después de 3 o 4 horas. Es un paciente que vamos a ver si tiene criterios para el alta. ¿Cuáles serían los criterios para el alta? Entonces, un paciente que tolera vía oral, que no tiene dificultad respiratoria, no tiene estridor, está sin fiebre, no tiene necesidades de oxígeno. Entonces, un paciente que vamos a mandarlo para la casa, ¿sí? Le damos material de educación a los cuidadores, explicamos el curso de la enfermedad, explicamos signos de alarma, pautamos una visita cuando estén los signos de alarma y hacemos un control a las 24 horas, ¿sí? Si el paciente no tiene algún criterio de alta, o sea que el paciente, por ejemplo, tenga necesidad de oxígeno, pues un paciente que vamos a admitir al cuidado, al piso de pediatría o a hospitalización pediatría. Si el paciente recurre en su estridor, pues vamos a repetir el esquema de adrenalina, como les dije antes, pero pues después de eso, es un paciente que, o durante ese proceso, un paciente que no se vaya para la casa, un paciente que están mandando para la hospitalización pediátrica, ¿sí? Porque después de 3 o 4 horas de observación, un paciente que no mejoró en su estridor, está recurriendo, entonces un paciente que debemos hospitalizarlo, ¿listo? Pero ese paciente que no se está empeorando, o sea, no mejoró, pero sigue igual, para que me entiendan, ¿sí? Entonces un paciente que se debe hospitalizar. Ahora por este otro lado, el paciente que en vez de mejorar, lo que hace es empeorar. Entonces, el paciente que se empeoró, ¿sí? Que sería la traducción acá, empeora sus síntomas, debemos administrar otra vez la adrenalina nebulizada. Podemos hacer el mismo esquema de acá, ¿sí? Pautar un esquema cada 20 minutos, un ciclo cada 20 minutos y después cada 2 a 4 horas, pero miren para dónde envían este paciente, ¿sí? Que este sí es la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Ahora, un paciente con Krupp severo, ¿sí? En escala de Wesley de 8 a 11, es un paciente que obviamente si está siendo manejado en la parte de afuera, ¿sí? Si se identifica afuera, pues obviamente es un paciente que se debe referir al departamento de urgencias, ¿sí? Para su pronta valoración. Debemos de hacer una serie de medidas para disminuir que el paciente tenga un mayor compromiso de su parte ventilatoria, o sea, minimizar en lo posible todo lo que es el dolor, el disconfort, la ansiedad del paciente. Entonces, realizar las mismas medidas que realizamos acá para mejorar eso en este paciente con Krupp moderado. Pero obviamente acá tenemos que tener en cuenta que es un paciente que está más comprometido y la mínima manipulación podemos empeorar ese paciente. ¿Listo? Entonces, manipularlo mínimamente, permitir que el familiar lo cargue, si el paciente se siente cómodo, por ejemplo, estando boca abajo en una camilla o en algún tipo de posición específica, pues dejarlo para que de esa forma esté confortable y disminuya la ansiedad. Administrar la dosis de dexametasona o de corticoides, realizar la nebulización y después revalorar si el paciente mejora o no mejora. Si hay una buena mejoría, ¿sí? Si el paciente responde, ¿sí? Hay una mejoría de los síntomas, la escala de Wesley ya da una escala menor de 8, pues un paciente que entonces, si nos vamos por acá, que es menor de 8, continuamos acá el algoritmo, ¿sí? Entonces tratamos la fiebre, miramos las medidas generales y estamos mirando si el paciente se deteriora o no se deteriora en el periodo de observación. Si no se deteriora durante el periodo de observación, pues entonces miramos si el paciente tiene algún criterio para mandarlo para la casa, o si no ha mejorado en algo o todavía tiene algo de estridor, pues un paciente que se hospitaliza, ¿sí? Si el paciente no mejoró en algo, si no tiene una disminución en la escala de Wesley, ¿sí? Pues debemos de repetir esa nebulización en un paciente que se ingresa a la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Lo mismo que el paciente que no tiene respuesta a la terapia con adrenalina inicial, pues un paciente que podemos considerar una alternativa diagnóstica. Acuérdense lo que les dije como en la quinta diapositiva, que uno de los criterios o uno de los diagnósticos diferenciales del Krupp es que no haya mejoría del manejo convencional. Si ustedes tienen un paciente que le hicieron la nebulización, le hicieron el corticoide y estas cosas, y está dentro del grupo etario del Krupp,
pregúntense si están manejando otra cosa, ¿sí? No están manejando de pronto una epiglotitis, una traqueitis bacteriana o alguna otra entidad, ¿vale? Entonces, si no mejoró, un paciente que se le repite la nebulización y que va a unidad de cuidado intensivo. Ahora, el paciente más grave, el paciente con franca falla, ¿sí? O signos de falla ventilatoria. Entonces, ese paciente, todo esto que dice acá, ¿sí? Es primero el manejo que ya realizamos en cada uno de estos escenarios, ¿sí? Adrenalina, corticoide, pero mire lo que dice acá. La intubación debería realizarse, por un personal entrenado y capacitado para el manejo de una vía aérea porque es una vía aérea difícil, ¿sí? Idealmente debe realizarlo por un anestesiólogo o un personal entrenado que tenga la capacidad pues, de manejar una vía aérea matizada en estos pacientes. Y se debe realizar con un tubo que debe ser entre 0.5 a 1 mililitro inferior a lo que usualmente nosotros utilizamos. Por ejemplo, si normalmente el paciente por fórmula le toca un tubo 4 o 5, entonces nosotros ya sabemos que, bueno, vamos a ir con un tubo 4 o inclusive un tubo menor porque probablemente tenga un gran compromiso de esa vía aérea. ¿Listo? Entonces, ese es como tal el manejo del CRUP, ¿sí? Como pueden ver, son 4 o 5 medicamentos de forma sencilla. Lo importante de este tema es que ustedes sepan clasificarlo muy bien en cada uno de los grupos, ¿sí? O en cada uno de la estratificación, ¿sí? Si es leve, si es moderado, si es severo, porque de allí se despliega como tal el manejo. Vuelvo y repito, en el leve solamente administramos corticoides, en el moderado administramos adrenalina y corticoides, hacemos medidas de confort, en el severo importante las medidas de confort, oxigenación, administramos corticoides, administramos adrenalina, hacemos revaloración si el paciente requiere más dosis o si el paciente requiere manejo en cuidado intensivo o manejo en sala general. Y pacientes con falla ventilatoria inminente, administramos adrenalina, corticoide y estamos pensando en realización de un soporte ventilatorio invasivo o no invasivo por personal entrenado, o sea, pacientes si, por ejemplo, lo tienen en un primer nivel, un paciente que se debe remitir de forma inmediata, inicialmente, por ejemplo, lo pueden soportar por una máscara de no reinhalación, como para tratar de darle una FIO2 alta, de tratar de mejorar un poco el compromiso ventilatorio que tiene, hasta que se llegue a la unidad de cuidado intensivo, donde le hagan como tal el soporte. ¿Listo? Ese es como tal el tema de CRUP. ¿Preguntas, dudas? Doctor, ¿a las cuántas nebulizaciones uno considera que se debe, o sea, que se debe ya ingresar a UCI? ¿O es dependiendo de que tenga un deterioro, o sea, de que ya tenga un compromiso en el deterioro? Sí, ¿O acuérdate haces una revaloración a las 2 horas, ¿sí? Y debe haber mejoría. Si no ha mejorado, pones una segunda dosis. No ha mejorado, pero no ha empeorado en su estratificación, ¿sí? Pero si tienes un paciente que a las 2 horas lo revaloraste a las 2 horas y el Wesley inicial o la escala que tú valoraste inicialmente te daba, por ejemplo, 6 y ahora tienes un paciente con 8, ¿sí? O con 10. Entonces, un paciente que te ha empeorado. Entonces, es un paciente que se va de remisión para manejo de cuidado intensivo o cuidado intermedio, pero que esté en una unidad de cuidado intensivo. ¿Listo? bueno, sí, señor, gracias. Si es el otro paciente, por ejemplo, que es muy típico de que se le hace la nebulización, pero aún sigue con su estridorcito. eh, si es un estridor leve, que no se escucha todo el tiempo, no es en reposo, entonces, y no tiene dificultad para respirar, está comiendo bien, no tiene necesidad de oxígeno, luce en buen estado general, entonces el paciente es el que se va para la casa, ¿sí? Aún teniendo algo de estridor, pero que no es en reposo. Si el estridor es en reposo y no mejoró después de la nebulización, le pones una nueva nebulización y ese paciente es el que queda hospitalizado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, El manejo del moderado y del severo, ¿cierto?
Señora, Que como tal no hay mucha diferencia entre el manejo del moderado y del severo. no, pues en el severo toca es correr al paciente para asegurarle un soporte de la vía aérea, porque en el severo, un paciente con cruz severo está con una alteración ventilatoria y de oxigenación. O sea, es un paciente que está con una hipoxemia y tú le haces la nebulización y le pones corticoide y no te mejora inmediatamente. Entonces toca ir viendo cómo le aseguramos la vía aérea de ese paciente o cómo se soporta, ya sea de forma no invasiva, ¿sí? Pero que requiera un soporte ventilatorio, ¿sí? Ah, listo. ¿Qué otras preguntas? No, bueno. Entonces mañana nos vemos con Erika, Juan Diego Y Alejandro, Alejandro, doctor. y Alejandro. Ok. Bueno, muy bien. Entonces mañana nos vemos a las 9 de la mañana. A ver si ya me escribieron para ver a qué horas. Sí, mañana nos vemos a las 9 de la mañana en la clínica, ¿vale? ¿En qué parte de la clínica, doctor? En la entrada. Bueno, señor. ¿Por la principal, doctor? Sí, sí, por lo principal. Ya Sofía les explicó cómo deben de ir, lo que deben de llevar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Doctor, qué pena, doctor. Básicamente los agentes causales básicamente son los mismos como de la neumonía, ¿cierto? O sea, el virus sincitial, pues sí, ¿no? O mm, sea, pues son similares a los de la neumonía, ¿no, doctor? sí, pues en la parte viral, sí, en algo. Y el de la bronquiolitis también, pero en bacterianos sí no difiere. La parte viral sí es muy similar. Ok, doctor. Bueno, había quedado algo de pendiente de los estatus, tenemos que revisarlo. Si lo revisamos en la próxima clase. Mm, Vemos mañana mañana tenemos bronquiolitis o crisis asmática. pues tú dirás, Doc, que vemos. Bueno, mañana les doy bronquiolitis si quieres. Mañana les doy bronquiolitis y mañana están ustedes en la tarde con Ronald en APA. Vemos el tema de bronquiolitis y ¿qué otro tema nos quedaría? La parte respiratoria, crisis asmática y qué más. Faltaría, creo que es faringoamigdalitis la que nos queda faltando. Bueno, pues esa se las da Ronald. Doctora, ¿APA vamos los 6 o también 3 y 3? Los 6, van a ir los 6. Bueno, doctor, gracias. Van a ir los 6 y ya. Ujú. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana con el segundo grupo y ustedes van a APA y nos vemos en la noche para revisar el otro tema, ¿listo? Listo, Listo, señor, muchas doctor. gracias. Bueno, sí, Bueno, el señor. examen queda para el lunes. Ya no se puede retrasar más porque inclusive tengo que subir eso a la plataforma, entonces toca el lunes y ya el martes tengo que subir las cosas. Listo, sí, señor. Bueno, Bueno, señor. doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, Bueno, gracias. bueno, chao. Pasen feliz noche, chao. Igualmente, doctor. Igualmente.